Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a tener la segunda parte con el señor Mariano Jabonero, secretario general de la OEI, la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, para conversar un poco sobre el papel de la lengua española y del portugués en el desarrollo económico y social de nuestros países. Muchas gracias, señor Jabonero, por aceptar la invitación de nuestra plataforma para conversar sobre un tema que a nosotros nos interesa muchísimo. Muchas gracias a ustedes porque es un tema que para nosotros es fundamental. El tema de la lengua, bueno, la OEI se crea en el año 1949, ha cumplido la OEI 71 años, yo tengo todavía unos poquitos menos, y es un organismo que se crea de primer momento como un organismo bilingüe en español y portugués. Se crea en un momento determinado que fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Civil Española, un momento trágico, traumático, y un congreso de educadores deciden crear una organización para comunicarse entre sí. Entonces, para comunicarse entre sí hace falta, digamos, compartir algo que es la lengua, que es fundamental. Ese congreso inicial es curioso porque incluso existieron representantes de varios países europeos, que después quedan aparte, porque al final prevalece la comunidad iberoamericana. Entonces, tenemos un patrimonio increíble, con un potencial tremendo, que es nuestras dos lenguas, el español y el portugués, y una comunidad de muchos países que hablamos estas dos lenguas. Y además hay otro factor que yo siempre pongo de resalto, y es que son dos lenguas que se intercomprenden entre sí. Podemos hablar en portugués y en español y nos entendemos perfectamente. Le voy a decir dos datos. Uno de ellos, que todo lo que se publica en la OEI se publica en español y en portugués, todo. Eso, con mi llegada a la OEI, fue un mandato que dije, digamos, de forma expresa. Llevo 2 años en la OEI y desde el primer día todo en español y en portugués. En segundo lugar, quien trabaja en la OEI, que son lusoparlantes, brasileños o portugueses, tienen prohibido hablar en español. Tienen prohibido hablar en español porque tenemos que hablar cada uno en su lengua, porque nos entendemos. Y no entendemos, lo aprendemos, la segunda parte, es muy importante, y eso creo que, digamos, genera una convivencia especialmente interesante. Tenemos eso y creo que es un valor importantísimo. Ahora con la pandemia ha ocurrido una cosa muy sencilla, y es que los dos elementos básicos para poder compensar los efectos de la pandemia ha sido la tecnología, el sistema digital, los audiovisuales y la lengua. Porque usted y yo, de Nicaragua hasta España, estamos hablando una misma lengua. Gracias a eso hemos podido cooperar, colaborar y trabajar juntos y suministrar miles de contenidos educativos a todos los países de América Latina, contenidos educativos producidos por todos, argentinos, mexicanos, salvadoreños, españoles. Hemos podido compartir un patrimonio común y únicamente ha habido que formatearlo y meterlo en el canal. Punto. Ya está, sin más problema. La lengua nuestra, hablamos en la misma lengua, pero nosotros, como hicimos la opción siempre de un español panhispánico, pues que en cada país tenemos nuestro acento y nuestra... Después sobre eso contaré un chiste, sobre esa historia. Lo cuento ya, que no se me olvide. Viví en Colombia 4 años, y trabajé muy directamente con el presidente Belisario Betancur. Trabajar con él. El presidente Betancur era un personaje, digamos, de una cultura inabarcable por completo, y contaba muchas historias, y él contó una historia un día que me hizo mucha gracia, y es que estando en su tierra, en Antioquia, en Medellín, iba con un grupo de poetas españoles, y un antioqueño le dijo, dice, esos señores son españoles, ¿no? Y dijo él, que sí, son españoles. ¿Y en qué nota? En el dialecto que hablan. Sí. Dice, se nota en el dialecto que hablan, que es el dialecto de España, que es un dialecto para ellos. ¡Oh, qué bárbaro! La lengua española. Sí. Qué buen. Bueno, en este sentido, a mí me llamó la atención muchísimo su columna, porque usted mencionaba que, y usted lo decía, que aproximadamente el valor de la lengua española y la portuguesa era aproximadamente un 17% del PIB. Me llamó la atención este dato y quisiera que me explicara un poco de dónde sale la cifra y por qué el 17% del PIB.
Bien, ese es un dato que está producto de estudios económicos. Yo no soy economista, pero sí lo recojo esa información de los economistas, y es que es el dato que aporta la lengua cuando una inversión, digamos, se hace fuera del país. Pero una empresa nicaragüense que invierte en El Salvador supone un ahorro de costes por no tener que traducir, por usar una lengua común, y que además abre un mercado común compartido. Esa empresa obtiene un beneficio añadido del 17 al 20% por invertir en un lugar que es la misma lengua que Nicaragua. Ese es el dato. Es un dato que viene de inversión. El dato ese del 17% es el dato referido a la economía española. De la economía española, el 17% del PIB de España tiene que ver con inversiones de empresas españolas en zona hispanoparlante. Que produce un retorno de eso por un ahorro de inversión y por un beneficios que se consiguen por compartir un mercado en el cual la lengua usual es la misma. Es ahí sencillo. Fíjese que le voy a dar un dato comparativo en eso. En España, hasta la pandemia, hasta el año pasado, este año, se dice que una grande fuente de ingresos de España es el turismo. Y es uno de los fuentes de ingresos, no el mayor, Hay otros que aportan más a la economía española. Pero el turismo aporta a la economía española, el turismo que el año pasado en España vinieron 82 millones de turistas, 82 millones de turistas, aporta el 11% del PIB. El 11%. La lengua el 17%. Increíble. Es muy, muy, muy gráfico. Otro dato que tiene que ver con la lengua. Las industrias culturales, la cultura, a la economía española le aporta el 3.8%. El 3.8%. La cultura, cuyo vehículo es la lengua. Y es la actividad cultural, teatro, cine, música, cultura. La agricultura en España aporta menos que la cultura. Tiene menos peso en la economía. Las telecomunicaciones en España, el sector de telecomunicaciones tecnológico avanzado, aporta menos que la cultura de la economía española. La cultura aporta más que las telecomunicaciones. Y hay una empresa española de telecomunicaciones que es la cuarta del mundo. Pues sin embargo la cultura aporta más que eso. Es que a veces se nos olvida, hay un país, Colombia, en el cual la cultura en Colombia aporta más que la exportación de café en grano. No sabías. Son datos con mucho peso. Y tenemos un patrimonio que es la cultura y la lengua, que tienen mucho peso, que generan mucho peso económico y mucho empleo. Tengo que ser conscientes de ello, que es un valor tremendo. De la cultura y de la lengua siempre ha habido una lectura contemplativa. Sí. Qué lindo. Así es. No, hay otras lecturas. En lugar, es una capacidad, digamos, de expresión, una capacidad de identidad. Somos iberoamericanos porque hablamos español y portugués y tenemos unas culturas propias. Somos la región más rica del mundo en recursos naturales y la región más rica del mundo en patrimonio cultural. Y creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y sin embargo, en la producción, el aporte, digamos, de la cultura, de la economía en todo el mundo, América Latina aporta solamente el 10%. No es razonable, es que no es razonable. Es que hay otras regiones que ponen en valor su cultura y su lengua más que nosotros. Sí. Que solamente la participación de América Latina en la cultura, en el PIB cultural, sea el 10%, es injusto. Es injusto con otras culturas. Luego el cuarto, la lengua. Lo que digo en ese artículo también, somos la mayor comunidad bilingüe del mundo. Somos 800 millones de hombres y mujeres, que hablamos español y portugués. Y lo entendemos. La mayor comunidad bilingüe del mundo. Y además la que más crece en su uso. La que más crece. En Estados Unidos ya son 52 millones de hispanoparlantes. 52 millones de mexicanos, nicaragüenses, salvadoreños, guatemaltecos, españoles, 52 millones. Y en cuanto a uso de Internet, el español es la segunda lengua del mundo en uso de Internet, y el portugués es la cuarta. Por lo cual, entre portugués y español, conjuntamente seríamos el número 1 del mundo en comunicación por Internet. Y además creciente, tanto en América Latina como el portugués en África. El portugués en África es la lengua que más crece en África. Con lo cual tenemos unos espacios muy importantes, y eso es un potencial cultural, lingüístico y económico muy fuerte. ¿Y por qué cree usted, ahora que lo menciona y que la cifra sorprende realmente, por qué será que no estamos preservando la lengua? Yo le digo que, por ejemplo, mi proyecto educativo nació precisamente por eso. O sea, porque yo miraba que la lengua la están destruyendo, la gente no lee, la gente escribe
ha tomado del inglés un montón de palabras, un montón de extranjerismo, cuando nosotros tenemos nuestras propias palabras como software, puedes decir sistema informático, o sea, tenemos palabras que permiten decir cosas de nosotros. Pero no estamos viendo eso, o sea, estamos viendo lo contrario. A pesar de todo este peso cultural que tiene la lengua, estamos viendo que la nueva generación, y tal vez nosotros mismos de cierta manera, estamos destruyendo la lengua. Sí, yo creo que ese proceso es un proceso que empieza, quiero ser optimista, creo que se empieza ya a hacer más lento. Ha habido una época en la cual esa contaminación lingüística era más fuerte, ahora mismo yo creo que se va conteniendo en la medida que también hay un problema y es que, digamos, el prestigio de la lengua. El español ha sido visto por algunos como una lengua de pobres. Así es. Es así. Y eso genera un prestigio social y no ha sido una lengua académica, no ha sido una lengua, digamos, que tenga ese prestigio. Yo creo que eso se va corrigiendo en buena parte. Cuando se habla del español de Estados Unidos, que es el referente en el sentido del Spanglish famoso, en este momento el español que se enseña en la high school en Estados Unidos es un español bueno. Son profesores de español que enseñan un buen español. Y eso creo que es muy importante. Pero es que uno de los canales, no voy a decir el nombre, pero conocido todos, de mayor audiencia en Estados Unidos, es un canal español. Y ese canal usa un español muy correcto. Muy correcto. Creo que esos son elementos que van a ir compensando todo esto de una forma u otra. En segundo lugar, otra parte es la inversión, digamos, en cultura. Mire usted, en América hay dos situaciones singulares, que es la inversión en ciencia, en innovación y ciencia y en cultura. Nunca han pasado del 1% del PIB. El presupuesto de los gobiernos nunca ha pasado del 1%. Tanto la inversión en ciencia como en cultura son las que más retorno producen. Muy poquita plata da mucha. Es una cosa que no se entiende perfectamente. La inversión en ciencia en América Latina es el 0,67%. La inversión en ciencia, investigación e inversión en Corea, en Israel, estamos en el 4%. Entonces, con un 0,67% de inversión en ciencia, es una inversión muy reducida, muy limitada. Con eso no hay retorno. ¿Qué va a ocurrir? Que los científicos que se producen en la región se van fuera de la región. Se van fuera y después la región va a comprar patentes creadas por científicos latinoamericanos que así se han ido a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Es bastante injusto la situación. Creo que eso es una cuestión que es... Y además es una inversión, insisto, reducida. Reducida porque estamos hablando de cifras mínimas. Y todo lo que producen es muy alto. La inversión en cultura, le estoy diciendo, de menos del 1%. Le estoy hablando que con esa inversión cultural del 1% está habiendo retornos por encima del 3% en el PIB. Entonces, por cada dólar que se invierte en cultura, se hicieron por lo menos 3 o 4 dólares. Es un dato muy llamativo, muy importante. Muy llamativo. Creo que eso los gobiernos empiezan a ser conscientes. Sí le digo que empiezan a ser conscientes de que esto tiene, digamos, más recorrido que el tiene hasta la fecha. Y por otra parte, el español tenemos que intentar por todos los medios que entre en ámbitos que sean más académicos, más científicos, de mayor prestigio y de red. Y creo que también eso, nosotros en la OEI vamos a poner en marcha un proyecto ya, que ya en estos días sale adelante, y es la traducción española a portugués de artículos científicos producidos en otras lenguas, en inglés o en alemán. Digamos, es socializar la producción académica científica. Y por parte de la OEI, ¿están haciendo algún esfuerzo por preservar la lengua con algún proyecto, tal vez en nuestros países? ¿Están trabajando de alguna manera este tema de... No hay un proyecto porque el tema de la enseñanza de la lengua es un tema que está en todos los proyectos educativos curriculares, con lo cual está en todos los países, está dedicado a ser un tema común en todos los países. Pero sí tenemos varias iniciativas, digamos, de estímulo, en ese sentido. El último congreso de Academia de la Lengua, que se celebró en Córdoba, en Argentina, la OEI fue coordinador del congreso de academias, y estuve en todas las academias de la lengua de toda América, bueno, de América, de España, de África hay varias academias de lengua española, hay academia de la lengua española en Filipinas, por ejemplo, bueno, somos coordinadores sí, hay academia de lengua española en Estados Unidos. No sabía. Sí, hay academia de lengua en Estados Unidos, en España, en Guinea y en Filipinas. Tiene que ver con un modelo que después haré comentar sobre ello, que es un modelo que creo que ha sido lo que ha preservado que la lengua española nos siga entendiendo entre todos. Y creo que ese, digamos, es la opción que ha habido, una lengua pluricéntrica. No hay un centro de la lengua,
Hay muchos. En Nicaragua es un nodo centro de la lengua española y también lo es El Salvador. Eso, frente a la lengua francesa, que ellos optaron por una única academia de lengua francesa en París y en el resto del mundo francófono no hay academia de lengua, el español se hizo mestizo. Y de ahí viene su éxito. Entonces, yo creo que eso, otro tema que estamos aprovechando son concursos de lectura y literatura infantil y juvenil. Un tema muy importante, muy importante. Entonces tenemos desde un concurso que es el Cervantes, el Quijote Chico, y que es un concurso que se hace con la ciudad de Cardenales de Madrid, donde nació Cervantes, y es que se da un premio a un escritor de literatura infantil cada año de un país de América Latina, y además los colegios participan en un concurso en el cual es escribir la tercera parte de Quijote. Y cada año el colegio escribe una tercera parte de Quijote, que los niños de un colegio fabulan por completo y que ven cómo sería la tercera parte de Quijote que puede estar ocurriendo ahora mismo aquí en este mismo año. Tenemos otro congreso, otro proyecto que es en Argentina, que es un proyecto de literatura, de poesía en la calle, en la cual se hacen actividades en la calle de lectura de poesía, y hemos estado publicando en Argentina poemas de escritores, de poetas de todos los países de América Latina, y haciendo difusión en la calle, pero difusión en la calle, incluso en los transportes públicos. Entran voluntarios del Ministerio de Educación y de la OI, entran y reparten poesía a la gente, y leen poesía en el transporte público. Qué bonito proyecto. Lo he hecho yo, Yo también lo he hecho. Yo me he subido a un ómnibus y me he puesto a recitar poesía a la gente. La gente primero se sorprende, pero después le das un poema de una escritora nicaragüense, un poeta tal igual, y te piden de otro. No, quiero uno de Perú, quiero uno de Ecuador. Es el lema más o menos que es la cultura viva es la cultura compartida. Y creo que eso, compartir literatura con la gente en la calle, que yo creo que es muy interesante. ¿Cómo ve usted la lengua en 5 años? En 5 años, yo creo que la lengua en 5 años, lo que va a ocurrir con el español, la lengua española es una lengua que incorpora continuamente nuevos vocablos, es una lengua muy viva. Si cogemos los diccionarios de locales, de nicaragüesismos, argentinismos y tal, es una creación continua. Yo creo que se va a ir enriqueciendo, en el sentido. La Academia de la Lengua Española es una academia muy abierta, muy flexible en ese sentido. También es una lengua que va a crecer, es la que más crece del mundo, y va a seguir creciendo, por razones de todo tipo, razones incluso demográficas. Somos unos países, los países de América Latina, que son países jóvenes, y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. España es un país de viejos. Esa parte, España ha crecido gracias a los inmigrantes, que han sido una bendición para España. Aquí han venido millones de inmigrantes y casi todos ellos, la mayor parte de América Latina, y eso ha sido una bendición para este país que nunca dejaremos de agradecer tanto. Han supuesto, digamos, un factor importante. Le voy a dar un dato muy llamativo. El año pasado hicimos un gran festival de cultura iberoamericana en Madrid, en la ciudad de Madrid, cuando yo fui a explicar al alcalde de Madrid que por qué hacer ese festival, y le dije, no sé, digo, yo lo promociono porque es mi gente, son mi colectividad, pero alcalde, la ciudad de Madrid, 1 de cada 3,5 habitantes, 1 de cada 3,5 no ha nacido en Madrid, ha nacido en América. Increíble. Ha nacido en América. Es la capital más iberoamericana del mundo. 1 de cada 3 ha nacido en Bogotá, en Quito, uno cada 3. Casi la tercera parte son nacidos en América Latina. Yo creo que ese es un dato a tener en cuenta. Creo que el alcalde lo entendió incluso en lógica electoral, porque todos los latinoamericanos que están en Madrid votan. Tienen derecho a voto, y eso es muy importante. Tiene razón, está muy buena esa anécdota. Sí. Y además, un dato que quería decir, en Madrid hay 3 comunidades, o 4 comunidades de inmigrantes, básicamente de América Latina, que es la más importante. Una comunidad de países del este, que vienen de la antigua Rusia, Ucrania, de Polonia, de Rumanía, otra de árabes, básicamente de Marruecos y Argelia, y otra comunidad que es China, la China. La comunidad latinoamericana en España está integrada absolutamente. No hay diferencia. Excelente. Cuestiones lingüísticas, religiosas, gastronómicas, hay un mestizaje muy fuerte directamente,
y eso es producto, digamos, de una historia común y de una lengua común de buena parte. Bueno, pues quisiera agradecerle esta oportunidad de conversar sobre un tema que realmente no se encuentra mucho este tema, pero da mucho de qué hablar. Tal vez en el futuro podamos tener otro encuentro. Y sí le quisiera dejar el último minuto del programa para que se despida de nuestra audiencia. Pues bien, el minuto dedicarlo a remarcar lo que he dicho antes. Tenemos un gran patrimonio que es nuestra lengua común. Nuestra lengua nos une. Nuestra lengua, digamos, genera fortaleza frente al resto del mundo, segunda parte. Tercer lugar, genera economía y genera oportunidades. Creo que bien, tan gratuito como la lengua, no aporta tanto potencial, no hay otro que aporte tanto potencial como él. Y podemos estar hablando entre Nicaragua, España, Argentina, Chile y Venezuela o México, pues tranquilamente, entendiéndonos todos y poder, digamos, comunicarnos, disentir, amar, compartir, criticar, analizar, todo en una única lengua que siempre nos hará más fuertes como comunidad. Bueno, y esa ha sido la entrevista con el señor Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita para recibir todas las nuevas notificaciones. Bye, bye. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Que tenga un día. Adiós. Igualmente, Laura, muchas gracias. A usted. Ha sido un placer. Gracias. Igualmente, Laura. Muchas gracias. Bye. Chao.